Tutorías Fisioterapia, Educación Virtual. Mi objetivo en este tutorial es que usted entienda su condición y sepa cómo manejarla. Bienvenidos. Espondilólisis, espondilolistesis, nuestro tema de hoy. Dos dolencias que se localizan en la columna vertebral, a nivel cervical, cuello y a nivel lumbar, cintura. ¿Por qué en esa zona? Principalmente porque son las más móviles y de mayor tensión muscular, soportan más estrés y carga. Para poder entender bien su manejo, iniciemos con un poco de anatomía. De esta forma comprenderemos el mecanismo de la dolencia, los cambios que sufre la columna y, lo más importante, lo que debemos y no debemos hacer. La columna está conformada por múltiples elementos, pero para este tema en especial destacaremos tres estructuras que se comprometen. Hueso, componente esponjoso y nervios. El hueso es lo que se conoce como la vértebra y la unión de estas es lo que forma la columna vertebral. El componente blando es lo que se conoce como el disco intervertebral. Es tipo gelatina que se va a localizar en medio de cada vértebra y es uno de los elementos que va a permitir la movilidad de la columna y su principal función es el de amortiguar y distribuir las cargas, evitar el contacto entre hueso y hueso y el de dar altura a la columna. Los nervios son una especie de cables que salen de los agujeros que se forman de la unión vertebral. Son estos tres elementos los que se ven afectados en esta dolencia. Vamos a ir más a fondo para entender la importancia de cuidarnos y tratar estas dolencias y comenzaremos entendiendo la terminología. Tenemos dos palabras que tienen una misma raíz. Espóndilo. Este término en medicina hace referencia a un hueso corto que se articula con otro del mismo tipo. La diferencia se encuentra en el final de estas palabras, listesis y lisis. Listesis significa deslizamiento, resbalar. Por lo tanto, espondilolistesis se define como el deslizamiento de una vértebra sobre la otra de su mismo tamaño. Existen dos tipos de espondilolistesis. Una anterolistesis, la vértebra se desliza hacia adelante, y una retrolistesis, la vértebra se desliza hacia atrás. En este tutorial vamos a destacar la espondilolistesis tipo anterolistesis. En tanto que lisis se define desde la química como la descomposición de su sustancia por rotura de sus enlaces químicos. También es definido como disolución, desaparición gradual de una célula o de los síntomas de una enfermedad. También se le conoce como la rotura de la membrana celular. Por tanto, espondilólisis viene siendo dos vértebras del mismo tamaño que se articulan y una de ellas, con el tiempo, por estado de constante estrés, se rompe. Esta rotura lesiona el hueso y compromete la estructura interna del disco y del nervio. La espondilolistesis, es decir, el deslizamiento de la vértebra, es una de las causas que puede llevar a la espondilólisis, es decir, a la fractura de la vértebra. Existen otras causas para desarrollar una espondilólisis, como un golpe directo, accidentes de tránsito, traumas directos, traumas de alto impacto. Pero ¿cómo una espondilolistesis puede llegar a una espondilólisis? Por los grados de deslizamiento. Para llegar una espondilolistesis a espondilólisis depende del grado en que se encuentre y su grado es determinado por los milímetros de desplazamiento que la vértebra haga sobre la otra hasta que se desarrolla una espondiloptosis. Optosis quiere decir caída. En este caso, espondiloptosis, se cayó la vértebra, se salió de su posición, está fuera de los lineamientos de la columna. Pero volvamos a los grados. Los grados en que se clasifica la espondilolistesis son del 1 al 5.
Nuestro punto de referencia va a ser la parte posterior de la vértebra que se está deslizando, esta punta, este ángulo. Y se va a relacionar este desplazamiento de la punta de esta vértebra sobre el cuerpo de la vértebra que está abajo. Entonces, un compromiso de deslizamiento donde 0 es que no se ha deslizado y empieza su deslizamiento de 0 a 25 grados es grado 1. Del 25 al 50%, es grado 2, mitad de la vértebra. Del 50 al 75% es grado 3. Del 75 al 100% es grado 4. Y grado 5 ya es una espondiloptosis, cirugía. El riesgo de fractura de una vértebra, espondilólisis, en estado de espondilolistesis se empieza a aumentar desde el grado 2, porque es en el grado 2 donde ya hay un 50% de deslizamiento. Siendo del grado 3 al grado 5, estado de alerta. Vamos ahora a entender la dolencia, las señales que da el cuerpo, el dolor, la debilidad, la pérdida de fuerza que tienen las personas cuando están con este tipo de dolencias en la columna. Tenemos esta parte que se le denomina como la cara anterior de las vértebras o de la columna, y es esta zona en el cuerpo humano. La parte anterior de las vértebras mira o contacta con la seno abdominal en el caso de las lumbares, con el pecho en el caso de las dorsales y con el cuello o la garganta en el caso de las cervicales. Acá tenemos una parte posterior o trasera, que es esta zona en el cuerpo. Esa zona la podemos tocar, podemos pasar nuestros dedos sobre ese conjunto de salientes de las vértebras que se conocen como apófisis espinosa. Por último, como si fueran bracitos de color amarillo, salen unos nervios a cada lado de las vértebras articuladas, al mismo nivel del disco intervertebral. Por cada disco intervertebral sale un nervio, al lado derecho y al lado izquierdo, en todo lo largo de la columna. La función de cada nervio es el de recibir y sacar los impulsos nerviosos. Son cables eléctricos que reciben el estímulo y llevan la respuesta. ¿Por qué duele? Resulta que en la columna normal, acá donde está el cursor en estos punticos amarillos, los nervios están libres en su posición. Cuando la vértebra se está deslizando, acá tenemos este caso de espondilolistesis, empieza a generar estrés o tensión de las estructuras que la rodean. Los músculos, los tendones, los ligamentos se estresan, pero sobre todo es el componente nervioso y del disco intervertebral los que más sufren, los que se ven más afectados por el deslizamiento. Recordemos que al inicio del video les comenté que 3 de las estructuras anatómicas se comprometen en esta dolencia claves para entender: vértebra, disco y nervios. A medida que la vértebra se va deslizando, se reduce el espacio de donde sale el nervio. La reducción de este espacio hace que el nervio se apriete, se ahogue y la persona tiene señales de dolor. El nervio responde. ¿Cómo responde? Con dolor e inflamación, adormecimiento en la pierna o el brazo, en los dedos, debilidad de los miembros, sensación de no sentir la pierna o el brazo, pérdida de la fuerza, y a medida que avanza el deslizamiento de grado 1 a 2, a 3, a 4, que ya es grave, son más fuertes las señales y puede llegar la persona a desarrollar una gran incapacidad funcional tanto en brazos como en piernas. ¿Qué sucede en el disco? Mientras el nervio se inflama, se irrita, hay dolor, el disco se está desgarrando, se está dilatando, deformando y sobre todo perdiendo agua. Y al perder agua pierde altura. Al perder altura compromete más el nervio y complica más la situación.
Algunos pacientes llegan y comentan, además de los síntomas de dolor y adormecimiento de las piernas, es que cuando se levantan empiezan a aumentar los dolores. Se levantan casi que sin dolor, pero a medida que transcurre el día, el dolor se agudiza más. Dos factores ocurren. Uno, cuando duerme no hay carga o peso en la columna, es decir, la acción de la gravedad no está presente y por tanto el disco se relaja un poco. Los tejidos también se relajan y eso hace que se reduzca la carga y por lo tanto reduce la presión sobre el nervio. La siguiente razón es que en la noche el disco se rehidrata, se llena de agua y aumenta la altura del disco. Ya cuando la persona se coloca de pie, el primer elemento que se compromete en este cambio de presiones es el disco intervertebral y por eso el dolor. Y a medida que pasa el día, el dolor puede ir aumentando porque va perdiendo agua. Tener muy presente que el dolor trae consigo un compromiso postural. Siempre que hay dolor, se cambia la postura. Te sientas distinto, caminas distinto, te paras diferente. Y ese cambio postural es importante que lo empiecen a manejar de manera correcta. Bueno, continuemos con nuestro tema. Hasta este punto vamos entendiendo los cambios tan drásticos que suceden interiormente en la columna. Ahora vamos a ver algo muy importante para ustedes. Voy a explicar los movimientos de la columna vertebral para que con este conocimiento puedan entender y sobre todo escoger el ejercicio que en realidad les conviene, el que los va a sacar del dolor, el que los va a mejorar su calidad de vida y por qué no alinear su columna. Indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene realizar? La columna realiza 4 movimientos. Una de flexión, que es cuando llevamos las manos al piso, cuando doblamos el tronco hacia adelante, cuando tocamos el mentón al esternón. Un movimiento de extensión, cuando arqueamos la espalda hacia atrás, cuando llevamos la cabeza hacia atrás. Movimientos de rotaciones, que son los giros que realizamos hacia la derecha o hacia la izquierda del tronco, o cuando giramos la cabeza derecha e izquierda. Movimientos de lateralización, cuando doblamos la cintura para recoger un objeto hacia la derecha o para recoger un objeto hacia la izquierda, que no es lo indicado, o cuando movemos la cabeza y tratamos de pegar la oreja hacia el hombro derecho o la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Acá lo que nos interesa son 2 movimientos pilares, 2 movimientos que le alivian o le empeoran su condición. 2 movimientos pilares para que tengan muy en cuenta en su vida, en su entrenamiento, en sus terapias. ¿Qué es lo que necesitamos tratar? ¿Qué es lo que resalto ahí? La vértebra que se está deslizando. Ese es el objetivo, ese es tu objetivo, porque esa es la zona que te da todos los síntomas de dolor, adormecimiento, pérdida de la fuerza, debilidad. Los 2 movimientos que tenemos presentes, flexión y extensión. Ténganlos muy presentes, estos 2 movimientos, pero uno es el que los va a salvar de la dolencia y el otro no. Recuerden que de aquí en adelante solo me estoy enfocando en la espondilolistesis tipo anterolistesis. La extensión es arquear la espalda, llevarla hacia atrás. Este tipo de movimiento lo que hace por naturaleza es abrir los espacios. Abre estos espacios de adelante de las vértebras como un abanico y cierra los espacios de atrás. Recordemos, esta cara de acá es la cara anterior de las vértebras, mira hacia el abdomen o al cuello, y esta cara es la cara posterior, es la que podemos tocar. Cuando estas estructuras de las vértebras se cierran, estamos en extensión, empujan más hacia adelante la vértebra que se está deslizando y por posición la vértebra que está arriba y la de abajo que tratan de unirse van a empujar más la vértebra que se desliza, por tanto empeora su condición, va a generar una mayor radiculopatía. De esa manera ustedes también ahí van a entender que este movimiento va a lesionar más el disco y el nervio va a agonizar.
¿Puede este tipo de movimientos fracturar la vértebra? ¿Llevarla a una espondilólisis? Sí, muy probablemente con el tiempo y el estrés constante, sí. Acá quiero resaltar que por favor no vayan a hacer este tipo de movimiento ni a nivel lumbar ni en el cuello si ustedes sufren de espondilolistesis, especialmente de tipo anterolistesis. Vamos a hablar la flexión. La flexión es el ejercicio más conveniente, podríamos decir que es el ejercicio salvador. Este tipo de movimiento lo que hace por física es todo lo contrario a la de extensión. Abre los espacios de atrás de las vértebras y cierra los espacios de adelante. Lo que se busca con este movimiento es evitar que se siga deslizando la vértebra, prevenir que aumente de grado de deslizamiento, que gane más milímetros de desplazamiento y sobre todo que llegue a una cirugía por espondilolisis o por pérdida de la calidad de vida, por no poder caminar, dolor que ya no se puede manejar. Este movimiento es la clave para tratar su dolencia. Ahora, hay que saber doblar, hay que saber manejar las flexiones de la espalda. Para eso, un buen profesional en fisioterapia los guiará. Un excelente instructor con conocimiento de esta patología en yoga, en pilates. Un entrenador de ejercicios funcionales con conocimiento de la patología que le oriente bien la postura y le enseñe a doblar la espalda, a tonificar los músculos de la parte anterior de la columna. Pilares, estabilizadores de la pelvis, estabilizadores de la cintura escapular. Un profesional en el tema les ayudará perfectamente. Más que el tipo de ejercicio, es el tipo de movimiento que estás ejecutando. Pilas con eso. ¿Qué van a ganar con estos ejercicios? Necesito que fortalezcan core, estabilización pélvica, músculos abdominales bien indicados, entrenamiento hacia los patrones de flexión del cuerpo. Van a mejorar en calidad de vida, mejora en su condición, disminución de los síntomas, ausencia del dolor, ausencia del adormecimiento. Puede que con el tiempo, si son muy juiciositos, puedan alinear la columna y mejorar muchísimo su condición y créanme que en realidad que evitarán muchísimo lo que es una cirugía. Recuerden, no lleven la espalda hacia atrás, no hagan ejercicios de impacto.